siguiendo con el tema de patrones de microservicios, vamos a hablar en este momento de uno en particular llamado Transactional Outbox. El patrón de microservicios llamado Transactional Outbox, lo primero que hay que decir es que hace parte de un subgrupo de patrones llamado Transactional Messaging y pues que, como su nombre lo indica, está asociado a los mensajes transaccionales que hacemos dentro de una aplicación orientada a microservicios. Ahora sí, ¿qué significa Transactional Outbox y cómo funciona? La idea básicamente es que cuando tenemos una base de datos no SQL como la que hemos visto en clases anteriores, esa base de datos, cuando ejecutamos una de las tareas CRUD, como lo es leer, escribir, actualizar o borrar, a eso lo llamamos una actualización de la base de datos, ¿verdad? Cuando se actualiza una base de datos, se genera un concepto llamado transacción. ¿Eso qué quiere decir? Que la base de datos o se lee o se escribe, una de dos. Y esa transacción, este patrón lo que hace es que aparte de la transacción en sí, también se publica un evento o un mensaje, como ellos lo llaman, dentro de una tabla que va a ser paralela a la tabla de los datos. Más adelante vamos a verlo de una manera más gráfica, pero básicamente lo que quiere decir esto es que cuando creamos una actualización en la base de datos, una tabla paralela dentro de la misma va a ser llenada con esa metadata, por decirlo así, asociada a ese evento, ¿vale? ¿Cuál es el concepto principal o cuál es el beneficio más importante de este patrón? Es que, como les estaba contando, es un mecanismo para actualizar la base de datos, pero le agrega valor ya que asegura la confiabilidad y la eficiencia de esa actualización. Confiabilidad en términos de que la data que nosotros estamos, bien sea leyendo o escribiendo, es efectivamente la que estamos buscando y por otro lado que va a ser en el menor tiempo posible. Entonces se actualiza la base de datos y se envían mensajes o eventos, como les estaba contando, asociados a esa misma transacción. También algo muy importante que resalta el autor es que no requiere del método o del protocolo 2PC. El protocolo 2PC, eh, su traducción es commit de dos fases. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se ejecuta un evento de este tipo, se requiere un acknowledge o un mensaje de verificación de dos fases, tanto emisor como receptor, y pues la consecuencia más importante pues es que se degrada el desempeño de la red, ¿vale? Por último, ya para entrar como en el detalle gráfico de cómo funciona, hay que decir que es muy importante tener en cuenta que no es un must y tampoco es, por ejemplo, un patrón que sea perfecto, pues que nos elimine todos los inconvenientes que tengamos y sobre todo muy importante que cuando lo utilicemos sepamos que es muy útil, pero también que tenemos que tener en cuenta ciertos inconvenientes o retos que presenta este patrón. Por ejemplo, puede que sea propenso a errores. ¿En qué sentido? En que el desarrollador que lo está utilizando o el DBA, cualquiera de las personas que interactúen con la base de datos, podrían olvidarse de publicar el mensaje o evento después de esa actualización. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la tabla de metadata o la tabla outbox no estaría 100% confiable para poder obtener los datos, pues que es lo que requerimos al final del día. Y por otro lado, puede que se genere, si tenemos un grupo de trabajo, puede que se genere lo contrario y es que, por ejemplo, se publique un mensaje más de una vez o se guarde en la tabla un evento o mensaje más de una vez cuando se ejecuta una tarea. Entonces hay que tener muy en cuenta esto porque si bien la tabla Outbox es muy importante y nos puede ayudar a tener mucha más eficiencia en la búsqueda de la información,
pues tenemos que manejarla pues de acuerdo a las mejores prácticas que nos recomienda el autor. Por último, un diagrama de descripción de la arquitectura para comentarles un poco cómo funciona de manera gráfica. Y es que, por ejemplo, acá tenemos la orden del desarrollador o del DBA de que se ejecute una tarea, como bien les decía, insertar, leer, actualizar o borrar, dentro de la tabla, pues donde tenemos nuestros datos. Al cuadrado que está punteado lo vamos a llamar transacción y al cuadrado de afuera es la base de datos no SQL en este caso. Cuando ejecutamos una tarea, guardamos en esta tabla los datos y en la tabla que ven a la derecha, que llaman Outbox Table, vamos a guardar los mensajes de eventos asociados. Con eso llevamos una trazabilidad de qué es lo que estamos guardando y cómo lo estamos guardando. Después, lo que vamos a hacer es que cuando se va a leer la tabla, también se debe leer la Outbox Table. Y por último, pues se publica mediante un message broker, como puede ser una página HTML con un frontend, teniendo en cuenta pues el table asociado. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias.